Vamos, compartimos. Ya habíamos quedado aquí, habíamos definido la función biyectiva. Lo que era la función biyectiva, que era inyectiva y sobre. Entonces, el objetivo acá era estudiar, vamos a estudiar este ejemplo. Este ejemplo. Bueno, este ejemplo que está acá, que era, dejemos un poquito, era el ejemplo siguiente, que era, la cosa funciona así, que era, era lo siguiente, mira, a ver, ya habíamos hablado de la función parte entera, lo que vamos a hacer entonces ahora es acerquémonos un poco. Queremos estudiar esta función que está acá, ejemplo 4, fíjate, en la estructura es, típico problema de evaluación, dice, mira, dada la función f de x, va definida de R3 menos 3, claro, aquí nos dan la fórmula, recuerden que si no nos dan la fórmula, uno encuentra el dominio, aquí el dominio ya nos dice el dominio de R3 menos 3, ¿cierto? Pero dice que la función está definida la función A con llegada en R menos 3. Ese va a ser el conjunto B de la definición de función sobre. Fíjate, la función es sobre, cuando está definida de esa manera, el recorrido es el conjunto B. Nos están declarando a dónde queremos que llegue. Entonces nos dicen que esa función es biyectiva. Hay que probar que es inyectiva y sobreyectiva. Entonces, antes de probar que esta función es inyectiva, vamos a hacer este ejemplo que tengo encerrado acá, este que está aquí, en este cuadrito, porque plantea la misma idea. ¿Cómo probamos que una función es inyectiva? Bueno, recuerde, para probar que algo es inyectivo, nosotros hacemos lo siguiente. Nos están afirmando dicen que la función es inyectiva. Entonces lo que tenemos que hacer acá es lo siguiente. Es lo siguiente. Tenemos que probar que si h de x1 es igual a h de x2, eso es lo que hay que probar. Entonces con esta información, tú tienes que mostrar que x1 debe ser igual a x2. Tienes que arreglártela de esta manera. Si tienes este dato, tienes que concluir este dato. Bueno, vamos a hacer este cálculo acá, o esta demostración para esta función. Esta fue una función lineal. Entonces vamos a decir lo siguiente. Si x1 y x2 son números reales, que es el dominio de la función, tienen la misma imagen por la fórmula dada por 4x más 7. ¿Será que en realidad los números eran lo mismo? Y lo que hacemos es igualar h de x1 a h de x2, aquí está la imagen, y tratar de esta ecuación, concluir que x1 igual a x2, cosa que podemos hacer con bastante facilidad, porque aquí puedo cancelar 7 como lo marqué en color rojo y después cancelar el 4, listo, x1 es igual a x2. Hemos mostrado que si dos números tienen la misma imagen deben ser iguales. Equivalentemente, dos números distintos, negar x1, x2, es negar esto otro, tienen imagen distinta. ¿Qué significa ser inyectiva? Entonces, eso mismo es lo que vamos a hacer acá. Para esta fórmula ahora. x1, x2, tal que f de x1 es igual a f de x2. Muy bien. Tenemos que partir de acá y concluir que de la ecuación o de la igualdad que llamé punto, tenemos que concluir que x1 vale x2. Aquí no hace el cálculo, lo planteo, hago el cálculo acá porque es un cálculo muy estándar que aparece con frecuencia, así que lo vamos a rehacer. Fíjate, si 3x1 menos 1 partido por x1 más 3 es igual a 3x2 menos 1 partido por x2 más 3, ¿cómo de aquí puedes obtener que x1 igual a x2? Entonces hagamos el álgebra. ¿Qué se nos ocurriría hacer acá? Bueno, multiplicar cruzado, porque tengo que esas dos fracciones son iguales, significa que al multiplicar cruzados son iguales.
tengo esos paréntesis, esos productos. ¿Qué más podríamos hacer acá? Bueno, haz todos los productos en los paréntesis. Ahí están los productos en el lado izquierdo y en el lado derecho. Cancela todos los términos que puedas. Se cancela el 3, el menos 3 acá. Y lo que vamos a hacer ahora, y la parte clave, es de la igualdad que está indicada acá. Bueno, puedes cancelar el término cruzado de X1 y X2, se cancelan. Y lo que vamos a hacer es juntar en un lado de la igualdad todo lo que tiene que ver con X2 y en el otro todo lo que tiene que ver con X1. Hacemos este cálculo, llegamos a esta igualdad. Juntando en el lado izquierdo todo lo que tiene que ver con X1 y el derecho todo lo que tiene que ver con X2. Bueno, y de aquí cancelo. Entonces X1 igual a X2. Hemos mostrado entonces que para esta fórmula, datos iguales, imágenes iguales te dan datos iguales. Por lo tanto, la función es inyectiva. Esta función es inyectiva. ¿Ok? Ya, vamos a probar ahora, o vamos a probar que la función es sobre. Dice que es una biyección. Fijarse cómo está la estructura. La estructura que está puesta acá va de este conjunto en este conjunto. Estamos declarando quién es el B. ¿Y el B cuál B? Bueno, la definición de sobreyectiva dice, si tú tienes una función que va de A en B, has declarado el conjunto de llegada, para que la función sea sobreyectiva tú tienes que calcular el recorrido y mostrar que el recorrido siempre es una parte de B, mostrar que es exactamente igual a B. Así que lo que vamos a hacer acá es, para esta función, dada por esta fórmula, limpiemos un poco esto, demasiado aquí. Para esta función, vamos a calcular el recorrido de esta fórmula. Bueno, ya comentamos en la clase pasada cómo se calcula el recorrido, lo volvemos a recordar aquí. Vamos a hacer f de x igual a y, o la letra que tú prefieras, y despeja x, lo que está escrito en negro, despeje x en esta igualdad. En esta igualdad despeje el x. Esta es una ecuación. ¿Cuánto vale x ahí? Si el número y fuera un número conocido, por ejemplo 5, 10 o 20, tú puedes despejar x con relativa facilidad y nadie tendría ningún inconveniente, pero ahora haz el mismo cálculo, pero con el y igual a y. Entonces, fijarse que vamos a despejar x. Bueno, y la manera razonable de despejar x sería multiplicar el denominador en el otro lado, ¿ahí? Y ahora, despejar x, es decir, juntar las x en un solo lado. Y juntamos las x en un solo lado. Fíjate que aquí queda ix, y queda 3y, y lo pasamos al lado izquierdo, y llegamos a esto. Y lo que podríamos hacer ahora es factorizar por x y despejar. Y aquí despejamos. El valor de x es esperable, y debe ser así. El resultado del despejar te queda algo en términos del y, con el que partiste. Y ahora, ¿cómo lo hacemos para encontrar el recorrido? Bueno, miremos ahora la fórmula resultante. Esta es la fórmula resultante. Preguntémonos si hay algún valor de y que causa problema en esa fórmula. Cuando el i es 3, esta fracción carece de sentido porque el denominador es 0. Entonces, quitemos justo ese valor. El i no puede ser 3 para que esta fórmula represente un número real, para que esa fórmula sea un número real. Digámoslo acá. Esto tiene que ser un número real. Y eso ocurre cuando el i no es 3. Todo otro valor de i le da sentido a la fórmula. Entonces, este análisis que hacemos con la fórmula, de hallar todos los valores que le dan sentido a esta, me dan el recorrido. El recorrido de la función, dice uno entonces, son todos los valores de i para el cual esa fórmula que se obtuvo de despejar tiene sentido. El recorrido de la fórmula de f es todos los reales excepto el 3. Si es un número real distinto de 3, este número x, construido de esa manera, tiene por imagen justo y. O sea, ese i es resultado justamente de este número, el que está encerrado ahí. Por lo tanto, ese i está en el recorrido, por definición. Y eso va a ocurrir con todo número real distinto de 3. El que tiene problema acá es 3. 3 no existe un x cuya imagen es 3, por esta fórmula.
en consecuencia el recorrido son los reales menos el 3, que es justamente el conjunto de llegada, porque lo hemos declarado así. Por lo tanto, la función es sobre. Ok, mira, aquí entonces nuevamente omitió el cálculo que presento arriba. Este valor de x es el que sirve, y la imagen de L es justo y. Y uno lo comprueba si uno reemplaza en tu fórmula, en vez de colocar x, uno reemplaza esta fracción y hace los cálculos y llega justo ahí. O sea, f de x es justo ese y. La función entonces es sobre. Es inyectiva y también es sobreyectiva, por lo tanto es una biyección. Vamos a recalcar un poco más adelante por qué son importantes estas funciones. Bien, planteemos un problema adicional, que es el que está ahí. Dice, voy a agrandar un poco más. Vamos a colocar ahí. Dice lo siguiente. Tengo una función definida por tramos o por ramas, que es esta. Que es esta que está acá. Ya. X cuadrado cuando x mayor o igual que 0 y x más a cuando x menor que 0. ¿Cuál es la gráfica de esa función? Depende del número a que escoja. Entonces, aquí hay las gráficas que aparecen en las tres están hechas con valores de a bien específicos. El primero con a es 0, la segunda gráfica se hace con a igual 1 y la tercera con a igual menos 1. Bueno, vamos a analizar el comportamiento de esta función, si es inyectiva, biyectiva o sobre, dependiendo del valor de a. Entonces, por ejemplo, si a es 0, lo que tú graficas es x cuadrado para x mayor que 0 y x, porque este tipo no está. Y la gráfica es, como ya lo sabemos, tomamos prestado la parábola, pero solamente el lado derecho, esta parte, y la pegamos ahí, y tomamos prestado la recta, pero solamente esta parte, y la pegamos ahí, porque estamos para x negativo. Esta es la gráfica de la función f de x igual a x cuadrado cuando x mayor o igual que 0, y f de x cuando x menor que 0. Miremos la gráfica. ¿Qué podemos decir del recorrido de la gráfica? ¿Cuál será el recorrido de la gráfica que está a la izquierda? Fíjate que esta línea se extiende para acá, por supuesto, si la gráfica es así. Lo que podemos deducir de acá, eh, observando la gráfica, voy a cambiar el color aquí, es que el recorrido son todos los números reales. Porque si tú trazas líneas acá, todas esas líneas que están en verde van a cortar a la gráfica, porque la gráfica se sigue extendiendo. Eso va a ocurrir con todas las líneas posibles, con todos los números reales. Eso es, geométricamente nos estamos dando cuenta. ¿Qué nos damos cuenta adicionalmente? Que estas líneas que están en verde, que son paralelas a la línea que está al eje Y, al eje X, cortan a la gráfica en un solo punto, ya sea en la parte de la parábola o bien en la recta, intersectan en un solo punto. Eso significa que la función es inyectiva. Es inyectiva. Geométricamente nos damos cuenta de eso. Y el recorrido es todos los reales. Bueno, la función es sobre, entonces, la función es, por lo tanto, es una biyección. Esta es biyección. Es una biyección. Para esa función que está ahí. Borramos esta parte, entonces, geométricamente llegamos a esa información. Es una función biyectiva de los reales sobre los reales. ¿Qué pasa en el caso que el A es mayor que 0, por ejemplo? Por ejemplo, tomemos A igual 1, en este ejemplo. ¿Qué pasa si A es 1? Veamos acá. Si A es 1, estamos graficando f de x igual a x cuadrado y abajo es x más 1. Esto para x mayor o igual que 0, y esto para x menor que 0. Entonces ahora, bueno, seguimos tomando prestado de la parábola la mitad que está a la derecha, pero ahora tenemos que considerar esta recta, la recta x más 1. Entonces si nosotros dibujamos aparte la recta x más 1, aquí, si dibujamos aparte la recta x más 1, esa es la recta completa, ¿ok? Está la recta completa, pero nos tenemos que quedar con la gráfica solamente cuando x es negativo. O sea, nos tenemos que quedar acá
con esta parte, solamente. Porque esa parte vale cuando x es negativo, en el dibujo. Y esa es justamente la que estamos pegando ahí. Fíjate que lo que queda, voy a borrar esa parte, porque la pegamos ahí. Fíjate que, a diferencia del caso anterior, bueno, el recorrido, porque estas líneas se siguen extendiendo para acá, aquí solamente se hace un dibujo, porque no, ahí se sigue para allá. El recorrido también son todos los números reales. Pero hay una diferencia. Si nosotros trazamos líneas ahora, que las voy a trazar en azul, esas líneas en azul, en algún momento, si por ejemplo tomo una línea paralela con el eje X que corta entre 0 y 1, por ejemplo ahí, esa línea que está ahí corta la gráfica en 2 puntos. Así que se perdió la inyectividad, a diferencia del caso anterior. Esta no es inyectiva. Con seguridad va a haber un número cuya imagen, van a haber dos números, uno entre 0 y 1, y otro entre menos 1 y 0, que tienen la misma imagen. ¿Mm? De hecho, mira, f de x igual un medio. Por ejemplo, si tomo un medio aquí, un valor de x puede ser raíz de un medio, y otro valor de x puede ser menos un medio. Esos dos números tienen la misma imagen, porque la imagen de x1, ese x1 está entre 0 y 1, entonces uno aplica esta fórmula, y la imagen de esto es raíz de un medio al cuadrado un medio, porque ese número era mayor que 0, y del otro número aplicamos esta otra fórmula, porque el número es negativo. Entonces aquí quedaría la imagen por la función de x2, sería x2 sería un medio, menos un medio, más 1, que también nos da un medio. Entonces tenemos dos números distintos que dan el mismo resultado. La función no es inyectiva, que es coherente con lo que ocurre gráficamente. La línea horizontal intersecta la gráfica en más de un punto. Así que aquí se perdió la inyectividad. Recuerde que para mostrar que algo no es inyectivo, usted tiene que exhibir explícitamente. ¿A qué me refiero? Falla con estos. Mira, lo estoy mirando. Para esto falla, listo. Eso basta para mostrar que algo no es inyectivo. Falló aquí. Si encontraste dos números, vas a encontrar muchos más, pero falló con estos. Si tienes la sospecha que es inyectiva, tienes que probarlo, como lo hicimos en los dos ejemplos anteriores. Aquí falló en estos dos números. Esta función entonces es sobreyectiva, pero no es inyectiva, falló aquí. ¿Qué pasa si A es negativo? Por ejemplo, tomemos A igual menos 1. Entonces, si A igual menos 1, ahora la función con la que vas a trabajar es colocar acá menos 1. Pongamos menos 1, ahí. Y la gráfica de esa función es esta. Nuevamente tomamos prestado el x cuadrado, la parte de la parábola. Recuerda que la parábola es esta, pero tomo prestado la parte derecha, porque para x mayor que 0, tomo prestado eso. Y si x es negativo, la parte de la recta, ¿qué recta es? Es la recta x menos 1. Ahora, no es esta recta, hay que dibujar esta. Bueno, la recta que vamos a considerar acá es esa, es esta, ahí. La recta en cuestión es esa, esta, ahí. Esta es la recta igual x menos 1. ¿Y qué hago con esta recta? Bueno, con esta recta me tengo que quedar con una parte. ¿Con qué parte nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con la parte para x negativo, que es justamente esa. Esa es la parte de la gráfica con la que nos quedamos, que es justamente la que aparece aquí. Ya, fíjate que aquí hay un agujero, voy a hacer un poco más grande. Un agujero acá. Ahí mira, un poquito más grande lo voy a hacer. Ahí. Aquí hay un agujero. Significa que cuando x no,
cuando x es menor que 0, x igual 0 no es considerado por la gráfica, por la recta, sino por la otra función. Fíjate que es negativo ahí. Y la gráfica de la función es esa función, bueno, esa función es inyectiva. Si trazamos líneas horizontales van a intersectar, pero aquí va a quedar una pequeña diferencia. Hay ciertas líneas horizontales que no van a cortar a la gráfica. Por ejemplo, todas las que están entre -1 y 0, esas líneas que están ahí, que yo trazo punteada, no intersectan a la gráfica. Y eso va a ocurrir cuando el x está entre -1 y 0. Esta parte, esta región que está acá, bueno, el dibujo originalmente era muy chico, ¿no? En esta parte, en esta región ahí, en esos valores, no hay gráfica, no hay intersección. El recorrido de la función, podemos decir, es que el recorrido de la función en este caso sería, como bien uno lo puede ver de la gráfica, sería esa parte junto con esta parte. Eso es lo que está en el recorrido, lo que está indicando aquí. El dominio de f, el recorrido es menos infinito menos 1, unión 0 más infinito. Es una función inyectiva y no es solo. Bueno, entonces aquí tenemos ejemplos de funciones que pueden tener una propiedad y no la otra, o no tienen ninguna. ¿Ok? Funciones que son inyectivas y sobre, puede ser solo inyectiva y no sobre, solo sobre inyectiva y no inyectiva, etc. Las funciones que estamos interesados nosotros, para lo que vamos a empezar a contar ahora, es las que tienen ambas propiedades, aunque la sobreyectividad la podemos un poco espaciar. Mira, terminamos con este ejemplo para quedarnos solamente con el caso que la función tiene ambas propiedades. Ejemplo número 6. Ya. La función dada por esa fórmula es una función biyectiva. Vamos a hacer una trampa acá. ¿De dónde? De su dominio, ya, sobre el recorrido. Es decir, nosotros vamos a, igual que en el ejemplo, en el tercer ejemplo, nosotros vamos a declarar que llegue aquí. Por lo tanto, si tú calculas el recorrido, ese va a ser el b, va a quedar automáticamente sobreyectiva. La parte entonces que habría que probar para una función como esta, o para un enunciado como esta, que es inyectiva. El dominio es el intervalo 1/2 más infinito. Vamos a calcular el recorrido de la función, nos va a quedar entonces sobreyectiva y vamos a probar que es inyectiva. Y con eso tendríamos el problema resuelto. Entonces, primero calculamos el recorrido. ¿Cómo calculamos el recorrido? Ya lo hemos dejado establecido. Hacemos f de x igual a y para esta fórmula y despeje y. En esa igualdad, despeje y. En realidad, no es necesario tanto despejar y, darse cuenta de este detalle. Mira, voy a despejar y, entonces, la raíz de 2x menos 1 es igual a 3 menos y. Aquí ya encontramos, ya podemos decir que el recorrido es, lo real es negativo hasta el 3. ¿Por qué razón? Porque este número, aquí hay una condición respecto al x. En la raíz es un número positivo, así que esto debe ser positivo. Esto es como una restricción. Entonces el i no puede pasar de 3. En este caso particular, no va a ser necesario hacer el despeje, sino basta con darse cuenta que el i no puede pasar de 3. Para que esta igualdad tenga sentido, el lado izquierdo siempre más, el lado derecho tiene que ser igual positivo. El recorrido entonces es este intervalo. Bien, nos está quedando entonces probar para que sea biyección que es inyectiva. Bueno, tenemos que escoger dos números con la misma imagen y concluir que son iguales. Aquí le voy a llamar A y B, en vez de x1 y x2. Da lo mismo, solamente escoger dos letras en apariencia distintas, dos letras distintas, ¿ok? Entonces, tomamos dos números que tengan la misma imagen. Aquí, la misma imagen, por la fórmula. Y tenemos que concluir que los números son iguales. Ya, entonces aquí está la misma imagen. De esta igualdad, puedes concluir que A igual B, eso es lo que a nosotros nos interesaría hacer. Bueno, aquí podemos ver que podemos cancelar 3.
y podemos multiplicar por menos 1 y llegamos a esto. Y yo quiero concluir de raíz de algo igual raíz de algo que A igual B. Entonces, ¿cómo puedo seguir acá? Bueno, aquí naturalmente podríamos eliminar la raíz. Elevemos al cuadrado. Y entonces la raíz se cancela. Fíjate que lo que está dentro es un número mayor que 0. Mayor o igual, porque escogimos A y B ya en el dominio. O sea, ahí. Y tiene sentido lo que está dentro de la raíz. Entonces lo que hacemos es elevar al cuadrado. Y ahora llegamos a una posición en la cual ya podemos concluir que A igual B, porque hacemos el álgebra que está indicando la expresión nomás. Pues cancela el 1, simplifica por B y llegaste entonces que A igual B. Entonces esta función es inyectiva. Es inyectiva, el recorrido es este conjunto y nosotros la definimos con ese valor de B. Así que es una biyección. Esta función es una biyección. ¿Ok? Bien. Entonces nos vamos a detener en este tipo de funciones, las que son biyectivas. Las que son biyectivas. Voy a usar el teorema como una definición. Esta definición está un poco más rara, así que usemos el teorema como definición. Una función se dice invertible cuando es biyectiva. Esa función va a ir del intervalo A, del conjunto AB, del conjunto A al conjunto B. ¿Okay? Y ya tengo que es una biyección. El recorrido, por lo tanto, del conjunto B, y es inyectiva. Ya, la función es invertible si es biyectiva. Ahora, lo que está ocurriendo es esto. Si la función es biyectiva, voy a hacer este comentario acá, entonces lo que está pasando es esta idea. Es una idea bastante simple, mira. Si la función es inyectiva, tú tienes la siguiente configuración. Pensemos que la función toma, ya los conjuntos A y B son saquitos de objetos, ¿ya? Aquí está A, aquí está B, y la función es inyectiva. Esto significa que si escojo varios distintos, sus imágenes son distintas. Esto va a parar a algo, esto va a parar a otra cosa, distintas. Todos van a parar a resultados distintos. Todos son distintos. Ahí. Voy a quitar acá. Ahí, suponte, ahí ya, eso. ¿Ya? Todos esos van a parar a distintos. Ya, entonces, lo que nosotros tenemos es esta función que envía este objeto en S, S en S, S en S, S. Esta es la función f. Entonces, naturalmente, yo puedo construir una función que devuelva todos los resultados. Es decir, voy a construir una función que a este punto lo lleva justo al anterior, de donde viene. O sea, voy a revertir las flechas, las líneas que están en verde. Eso es una función, claro, la función es una regla de correspondencia que asocia, y lo importante, a cada objeto, a cada elemento de un conjunto, un único en el otro lado. Aquí tengo una función. Esta función devuelve, la voy a anotar así. Se llama la función inversa. Si tengo una función biyectiva, siempre voy a poder construir una función que devuelve resultados. La manera de definir es justamente de la manera que quiero, por lo que quiero que haga. La forma para definir la función es esta. Si un objeto A va a parar al objeto B, si un número A va a parar al número B, entonces quiero que la función inversa tome el objeto B y le asocie el A. Entonces estoy usando esto como definición. Y esta es la definición de la inversa. De hecho, si pasa esto, tiene que pasar, es porque pasa eso. Si la imagen por la función inversa de alguien es llevado a un número, es porque originalmente ese número le dio como resultado con el que partiste. Esta es la definición de inversa. Es una máquina que devuelve todas las flechas a donde partiste. Se llama función inversa porque invierte los resultados. ¿Ok? Esa es la función. Y eso es lo que está escrito aquí. Si la imagen por A es B, la función inversa al B le asocia al A. Te devolviste. Eso es lo que hace la inversa. ¿Ya? Eso tú lo puedes hacer cuando la función es biyectiva. Y la propiedad de ser inyectiva es la parte importante acá. Voy a hacer el mismo dibujo. Hagamos el mismo dibujo. Aquí tengo el A.
Y acá Profe, tengo, cuénteme. Sí, o sea que si, por ejemplo, la función no es inyectiva, no podría ser inversa. eso es justamente lo que quiero. Esa es la observación que quiero que darse cuenta. Porque lo que dice su compañero es justamente eso. Mira, si la función no es inyectiva, es porque va a ocurrir al menos esta situación. La función tiene esta flecha, la manda aquí, este lo manda acá, este tipo lo manda por acá, y suponte que la función no es inyectiva. Significa que estas dos van a parar al mismo tipo. Si tengo esa situación, no puedo construir una máquina que devuelve resultados. ¿Por qué? Porque esa función se detiene. La inversa, lo que hace la inversa es devolver todos los resultados. Este tipo lo devuelve, este tipo lo devuelve, este tipo lo devuelve, pero cuando te paras aquí, devuelves, pero ¿a dónde? ¿Lo devuelves acá o lo devuelves acá? Uno diría, entonces a este, devuélvalo a ambos, pero ya dejó de ser función. La función asocia un número, un único resultado. Y si la función es inyectiva, la inversa no puede existir. No sé a cuál de los dos devolver. Si debo devolver a un número o al otro. Ahí está el problema. O me devuelvo acá o me devuelvo acá. Como no sé y no puedo decidir, no puedo trabajar con este tipo de funciones. Entonces, como bien dice su compañero, la parte importante para que puedas devolverte es que la función sea inyectiva. Números distintos, resultados distintos. Si eso ocurre, te vas a poder devolver. Siempre existe la inversa. ¿Ok? Siempre existe la inversa. Ya, entonces, cuando lo que resta ahora resulta ser más o menos razonable, si la función si la función f es una biyección y conozco la fórmula de f y sé que si es una biyección existe la máquina inversa, ¿cómo encontrar la fórmula de la inversa? Si la f la conozco, ¿puedo conocer lo que hace la f, la inversa? Y la respuesta es sí. Vamos a plantear un par de ejemplos para darnos cuenta de esa idea. Entonces, mira, lo voy a plantear acá, después vamos a abordar ese que está ahí, porque es un poco más sutil. F dr en R, voy a ocupar algo que ya sé que es biyección. 4x más 7. Esta fórmula es de una función biyectiva. Nos- aquí probamos que era inyectiva. Esta función es inyectiva. ¿Cuál es el recorrido de esa función? Nosotros sabemos que el recorrido son todos los números reales, porque hacemos la gráfica y de una línea son todos los reales. Así que esta es biyección. Ya. ¿Cómo encontramos si f está dada por esa fórmula? Y sé que la inversa existe. Existe la fórmula de la inversa. Existe la función. ¿Qué fórmula tiene? ¿Cómo la podemos calcular? Y la respuesta es, ¿cómo sigue? Mira, vamos a la definición. La definición dice esto, groseramente. En vez de colocar A y B, en vez de colocar A y B, voy a colocar X e Y. Si X es llevado en el número Y, la inversa lleva el Y en X. ¿Correcto? Si el A es llevado en B, el B es llevado en A por la inversa. Entonces aquí está el procedimiento para encontrar la inversa. Mira lo que estás haciendo acá. Y voy a encerrarlo en este cuadrito, aquí. ¿Qué es esto? Esto es despejar X. Es como cuando tú calculas el recorrido. Para hallar la fórmula de la inversa, tú vas a despejar X. Mira lo que estamos diciendo acá. Esta es una ecuación en la variable X. Y de aquí yo la despejo y obtengo que X es algo que tiene que ver con Y. Ese algo que tiene que ver con Y va a ser la fórmula de la inversa. Por lo tanto, cuando nosotros encontremos el recorrido de la función, vamos a encontrar al mismo tiempo la fórmula de la inversa. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo esto. Entonces, en el ejemplo, la función f a la menos 1 existe, la función f de x es 4x más 7, y ahora voy a poner en práctica toda esta línea. Igualemos ahí. Este es un ejemplo bien directo, pero ilustra lo que hay que hacer. Ya, y de aquí despeje x.
aquí el despeje no es difícil, porque es una ecuación de primer grado simplemente. Voy a clic con otro color. 4x debe ser a y más 7. Divides por 4 porque hay que despejar x. Si aquí no tiene mucha... X es igual a y más 7 sobre 4. ¿No sería -7, profe? Sí, sería menos 7. Usted tiene toda la razón. Gracias por la corrección. Menos 7. Y entonces, esta última frase, esto último lo puedo escribir así. Es más cosmético, pero es lo mismo, ¿no? Puedo separar la fracción ahí. Por ejemplo, menos 4, ¿eh? Es menos. Era menos este. Era menos. Ya ahí está el menos. Se me queda menos y menos 7 cuartos. Y ahí está el despeje. Listo. Dos cosas podemos decir al despejar. La primera, podemos mirar la fórmula en I, vea la fórmula que queda en I, y diga si hay algún inconveniente con esta fórmula. ¿Hay algún valor de I que no pueda ser ingresado en la fórmula? Miremos la fórmula, dice, ¿hay algún valor de I que no está permitido aquí? Y uno dice, no, pues cualquier valor de I, fíjate que no estás, es una fracción, pero el denominador nunca es 0. Y respecto del numerador, no hay ningún problema con el valor de I. Esto es un número real siempre, independiente del valor de I. Entonces, obtenemos de esta expresión algo que ya habíamos visto gráficamente. El recorrido de la función es todo R. Algo que ya sabíamos de la gráfica. Pero además, esta parte te está indicando que la fórmula que obtienes te da, la igualdad que tienes te da la fórmula de la fórmula de la inversa. Esta parte sería f a la menos 1. Esa es la fórmula de la inversa. ¿Ok? Esa es f a la menos 1. Entonces escribimos, como nosotros siempre usamos para funciones la variable independiente como x, aquí volvemos a cambiar y por x. Aquí una cosa de notación. Uno dice, así, la fórmula de la inversa va a ser, cambie en la fórmula obtenida en y, x por y, o y por x. Ya, y esa es la fórmula entonces de la función inversa. Esa sería la fórmula inversa. Bueno, este es el procedimiento que nosotros vamos a ocupar. Igualamos a y, despejamos x, hacemos dos cosas al mismo tiempo, entonces al mirar la fórmula resultante vemos los valores de y permitidos por esa fórmula en y, eso va a ser el recorrido, y después y esa fórmula la volvemos a ocupar para hallar la fórmula inversa. La fórmula de la inversa, eso que está ahí. Ahí está la fórmula. Entonces, la función es una biyección y esa es función inversa. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Se comprueba, esto lo voy a anotar acá, se comprueba lo siguiente. Ocurre el siguiente hecho. Si nosotros hacemos la composición de esta función, o sea, resulta que las funciones de alguna manera se anulan, se queda la identidad. Y si compongo al revés, también. Recuerde que componer significa meter dentro de una fórmula la otra. En el orden que se está indicando es meter la fórmula de la inversa dentro de f y en este otro al revés. Bueno, esta propiedad ocurre solamente con la función inversa. Si tú tienes una fórmula, solamente la función inversa te cumple esta propiedad, de que al componerla independiente del orden llegaste a x. Bueno, y eso uno lo puede comprobar para esa función, pero eso vale siempre, ocurre siempre. Y eso justamente es lo que está dando como definición acá. Dice que la inversa es una función que cumple la propiedad. Esta propiedad ocurre siempre. Son la identidad. ¿Ok? Esto va a ocurrir siempre. Al componer de una manera y al componer de la otra te van a dar la identidad. La función, ¿qué es lo que es I de A? I de A en X es X. Eso va a ocurrir para todo. Vamos a ver un ejemplo de eso, de ese efecto a continuación. Con eso estamos hablando. Mira, esta parte. Aquí viene un detalle para que se entienda el problema que se está explicando ahí. Mira, voy a decirlo acá. Fíjate que para encontrar la inversa, tú tienes que despejar. A ver,
Note. F de x igual, voy a anotar aquí, f de x igual x cuadrado menos 1. Ya. Yo sé que esa función no es inyectiva. Porque es la parábola, ¿y por qué? Porque la imagen de 2 es lo mismo que la imagen de menos 2, y eso es 3. Sí, pero a pesar de eso, suponte que quiero encontrar la inversa. A pesar de que sé que no va a funcionar, lo quiero hacer igual. Ya, entonces quiero despejar x. ¿Podemos despejar x? Y la respuesta es sí puede despejar x, pero aquí está la diferencia respecto del cálculo anterior. Despeja x. X cuadrado de sí más 1, y ahora despeja x. Vas a sacar raíz. Cuando tú despejes vas a llegar a esto. ¿Correcto? Entonces aquí está la gran diferencia. Pude despejar x, pero llego a más de una fórmula. Una con más y otra con menos. Cuando tú despejas x y llega a más de una fórmula, es porque la función originalmente no era inyectiva. ¿Con cuál de las fórmulas te quedas? Bueno, si tú al despejar x llegas a una única fórmula, como en este caso, es porque la función era inyectiva. Y la fórmula única que tienes te va a dar la fórmula de la inversa. Pero acá no sé con cuál escoger. ¿Será con más o con menos? Entonces, cuando ocurre este problema es porque la función originalmente no era inyectiva. Entonces uno puede quedarse con una parte donde sí lo es. La gráfica es esta. Entonces lo que uno puede decir, bueno, esto es muy malo, pero en realidad no es tan malo porque yo podría decir, mira, si yo me olvido de parte de la gráfica, sí va a ser inyectiva. Y ahí sí que voy a poder ocupar la fórmula. Entonces, si me quedo solamente con los x positivos, la gráfica es así. Estoy trabajando con este dominio. O sea, una función que toma el intervalo 0 más infinito y lo lleva al recorrido, que es el intervalo 1 más infinito, porque el recorrido es el 1 más infinito. Está acá, ¿no? Esa que está ahí no es la función original, es una parte de ella, se llama restricción, pero esa parte es una biyección. Y esta función tiene inversa. La inversa existe entonces. ¿Cuál es? Bueno, ahora al restringir el dominio, al quedarme con una parte, ya puedo elegir cuál de las dos fórmulas te sirve. La inversa en este caso es esta. X más esta. X. ¿Ok? La inversa en este caso es esa. X más 1. Fíjate que después le cambié. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón escojo esa fórmula y no la otra? Porque esta función toma estos números que son y los lleva en estos números. Por lo tanto, la inversa hace lo contrario. La inversa devuelve resultados. La inversa tiene que tomar números ahí y devolverlos. Cambiaste el sentido de las flechas. El resultado tiene que ser un número en particular mayor que 0. Por lo tanto, esta fórmula no me sirve, porque hay un menos delante y esto es un número negativo. Entonces, no escojo esta fórmula, escojo esta, porque te da justo el resultado. Entonces, cuando al despejar, tengo más de una fórmula, es porque la función originalmente no es inyectiva. No es que tiremos esto a la basura, sino que eso te va a entender de que tú puedes quedarte con parte del dominio donde sí puedes usar una de las fórmulas, una sola. Fíjate que si esta función yo me hubiese quedado con los negativos, habría usado la otra fórmula. Con la otra fórmula tengo la otra inversa. Entonces, en realidad, esta función te proporciona dos funciones inversas, dos funciones inyectivas en realidad, en algún sentido. ¿Ok? Bueno, esta misma idea de una función que globalmente no es una biyección, pero parte de ella sí lo son, es lo que se está tratando en este ejemplo. Que es un poquito más rebuscado que el que acabo de comentar. Mira, esta función que está acá
no es una biyección. La gráfica es la parábola y murió, ¿no? De hecho, hay muchos puntos cuya imagen, dos puntos distintos que tienen la misma imagen. Pero, ¿qué puedo hacer? Bueno, uno dice, si yo borro parte de la gráfica, me quedo con algo inyectivo. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, si yo me quedo justo con esta parte y me olvido de lo demás, me queda una función inyectiva, usando la misma fórmula. Esa parte que está en rojo es de una función inyectiva. Entonces, para olvidarme de la otra fórmula, tengo que tomar una parte del dominio, no todo R. ¿Qué parte del dominio? Desde la coordenada X del vértice a la derecha. Todos esos te dan por imagen justamente lo que está en rojo. Esa función, la función toda en este dominio, tiene ese recorrido, que es la coordenada Y del vértice, aquí está el -1, de ahí para allá. La función original, fíjate, aquí está la palabra clave original, no es inyectiva. La función tampoco es sobreyectiva, el recorrido no es R, pero entonces yo puedo arreglármela de tal manera que quedarme con una parte. Entonces, mira, llamemos B al conjunto recorrido. Al recorrido tomémoslo como B. Ya me quedó sobre entonces. F va de algo, llamémoslo justo B, recorrido. Ya me quedó sobre. Tengo que preocuparme de que sea inyectiva. Entonces voy a escoger una parte del dominio. Y aquí viene el término que te dice, escoja una parte del dominio para trabajar. Eso se llama restringir. Quédate con una parte del dominio. ¿Cuál? Esta, por ejemplo. Si me quedo con esa, tengo una función que va del 1 más infinito al -1 más infinito y tiene por gráfica justo lo que está en rojo. Y esa función es biyectiva. Ahí está. Ahí está la gráfica. Es justo ese pedazo. Bueno, entonces la inversa tiene que tomar números aquí y devolverlos para acá. Aquí lo anotamos entonces. La gran pregunta es, ¿qué fórmula tiene la inversa? ¿Cómo encuentro la fórmula de la inversa? Debe tener una fórmula. Ya. Fíjate en el ejemplo que acabo de hacer aquí, que era bastante fácil de despejar X. Despeje X. Bueno, aquí fue bastante directo, encontramos una fórmula. Acá tenemos que hacer lo mismo. F de X es igual a X cuadrado menos 2X. Y entonces tengo que, para hallar la fórmula de la inversa, tendríamos que hacer esto. Igualar la función a Y. Y de acá, despejar X. No es tan evidente ni inmediato como en el ejemplo anterior. Bueno, hay una manera, un truco de despejar fácilmente X. ¿Y cuál es el truco? El que está contando al principio, que no lo mencioné. Mira, la función se puede escribir así. Eso se llama completar el cuadrado. Eso lo comentamos en algún momento. Mira, esto que está acá, completando el cuadrado queda exactamente igual a eso. Si la escribimos de esta manera, va a ser bastante fácil despejar X. Completar el cuadrado significa agregar, aquí tengo el doble producto. 2X es el doble producto de X con quién? Con -1. Falta agregar el -1 al cuadrado para tener el cuadrado al binomio, pero se lo tengo que agregar y se lo tengo que quitar. Ahí se lo quitamos. Si hacemos el cuadrado binomio, llegamos justo a esa expresión. Entonces ahora, en vez de despejar de esta forma, vamos a despejar de esta forma, porque son lo mismo. Y ahora tú te das cuenta de que ahora sí que va a ser más sencillo despejar Y. Porque ahora lo que haces es X menos 1 al cuadrado ahora es Y más 1. Y ahora sacas raíz y después sacamos raíz
Y después despejamos x. X va a ser 1 más raíz de i más 1. Ahí despejamos x. Entonces la gran dificultad la hemos saltado, observando que podemos escribir, y este truco va a funcionar siempre cuando tengo una función cuadrática y quiero despejar x, en esa igualdad, puedes completar el cuadrado. Entonces, x es esto. Esta es la fórmula de la inversa. Bueno, aquí está entonces. Ahí está la fórmula de la inversa. ¿Ok? Esta es la fórmula de la inversa. La función entonces al x lleva x cuadrado menos 2x y la inversa actúa de esa manera. Ahí está la fórmula. La función f1 va de este intervalo, en este intervalo, y la inversa devuelve resultados. Aquí hemos devuelto los resultados. Ya, vamos a comprobar en este ejemplo esta propiedad, que la mencioné acá, y que es la propiedad que caracteriza las funciones inversas. ¿Cuál es la propiedad? Esta. La inversa de una función es la única que cumple esta propiedad. Simultáneamente, conmuta de esa manera. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a mostrar que eso es cierto. O sea, en realidad aquí se está probando que es cierto. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Mira, vamos a componer F1 a la menos 1 con F1. ¿Qué significa componer? Esto lo habíamos comentado en la clase pasada. Componer es meter algo dentro de otro. Ahí está la idea. Componer es eso. Ese símbolo significa, se lee de derecha a izquierda. De derecha a izquierda dice la fórmula que está a la derecha se mete dentro de la fórmula que está a la izquierda. Se lee de derecha a izquierda. ¿Okay? Aquí está la fórmula de la derecha dentro de la fórmula de la izquierda. Entonces tenemos acá, estamos leyendo de derecha a izquierda. Entonces estamos diciendo acá, la fórmula de f dentro de la fórmula de la inversa. Aquí acentuamos esa idea. La fórmula de F1 dentro de la fórmula de la inversa. La fórmula de F1 es esta. Dentro de la fórmula de la inversa. Dice, la inversa evaluada en este número. Entonces veamos la fórmula de la inversa. Aquí está la fórmula de la inversa. Miremos la fórmula de la inversa. ¿Dónde aparece la X? Siga la flecha aquí. ¿Dónde aparece la X? Aquí. Ahí. Entonces, en vez de colocar X, vas a colocar esto. Ahí está, ¿no? Resulta que esto te queda X porque lo que queda dentro de la raíz se escribe así. X menos 1 al cuadrado. Si de lo que está dentro es justo el cuadrado del binomio. Ese cuadrado cancela la raíz y queda lo que está dentro. O sea, queda 1 más X menos 1. Y entonces queda X. Entonces, esa composición te dio X. Este valor, este X también tiene que resultar si lo hacemos al revés. Hagámoslo al revés ahora. ¿Qué significa al revés? Ahora la fórmula de la inversa dentro de la fórmula de f. Aquí está la fórmula de la inversa. Esto dentro de la fórmula de f. O sea, todo esto tenemos que reemplazarlo ¿dónde? Aquí. En la x. ¿Cuál x? Donde aparezca x. Acá. Hay que reemplazarlo ahí. Ahí y ahí. ¿Qué cosa? Esto. Ahí estamos, ¿no? Aquí queda cuadrado de algo menos 2 veces ese cuadrado. Si hacemos todos los cálculos, vamos a llegar de nuevo a x. ¿Qué cálculo hay que hacer acá? Bueno, hay que desarrollar el cuadrado binomio. Aquí, mira, aquí hay un cuadrado binomio. 1 más 2 veces raíz de x más 1, más el cuadrado de esto, x más 1. Y eso se está restando a 2 menos 2 veces raíz de x más 1. Y si uno hace el álgebra, tiene que llegar a x. Una manera de comprobar que encontró bien la función inversa es mostrar que al componerla tiene que quedarte solo x. Entonces, este término cancela con este término, y este 1 y ese 1 cancela con el 2 y nos quedó solo x. Aquí está. Muy bien. Entonces la inversa te da justo.
X. Entonces, al componer en un sentido y en el otro, llega hasta el X. Entonces, la inversa efectivamente tiene esta fórmula. Recuerde que cuando tú despejas el X en esa igualdad con Y, te tiene que dar una sola fórmula. Fíjate que aquí un comentario, voy a hacer un comentario acá, que alguien no se dio cuenta, pero mira, yo cuando despejé en realidad, cuando yo saqué aquí raíz, en realidad moralmente llegas a esto. Voy a hacer el comentario aquí. Con esto cerramos. Mañana vamos a ver un ejemplo de una función invertible súper importante, que es la función exponencial y la inversa. Fíjate que moralmente llegamos a esto. Ahí, ¿no? Lo mismo que pasaba en el ejemplo que motivó todo, ¿no? Lo mismo que pasaba acá, pues tú estás despejando. Y teóricamente van a dar dos fórmulas, una con más y otra con menos. Entonces de acá uno llegaría, moralmente tendría que llegar a esto. Una que tiene más raíz y la otra que tiene menos raíz. Pero en realidad nosotros escogemos una sola de estas. O sea, nos queda una sola fórmula y no las dos, porque tú ya escogiste previamente cómo varía X y cómo varía Y. Fíjate que nos quedamos con la fórmula con más, porque la inversa devuelve resultados. Los resultados te los tienen que entregar aquí. Son números que son mayores que 1. ¿Ok? La fórmula que tiene menos, son números que no están en ese intervalo. Porque a uno le estoy restando un número positivo más chico que 1. Este número, por lo tanto, no vive aquí. Pero yo quiero que esté ahí. Por lo tanto, esta fórmula es la que descarto. Y me quedo con la fórmula con más. Entonces, al restringir la función original para que te quede biyección, tú ya estás eligiendo una fórmula de las dos que quedan. Y es justamente esa. ¿Okay? Entonces, justamente debe ser con más. Por la manera como tú has considerado la inversa. La inversa entrega resultados entre mayores que 1. Y eso se logra solo con esta fórmula y no con la otra fórmula. Así que aun cuando tengas dos fórmulas, tú te quedas siempre con una. Cuando ya impones condiciones al origen, al principio. Si tú no pones ninguna condición, tú no sabes cuál. ¿Ok? Entonces tenemos la inversa. Ya, entonces, a ver, cerremos con esto para repasar esta parte. Dice, encuentre fórmula cuando haya fórmula de la inversa cuando ocurre. Ahora, mira, puedes despejar, en concreto, puedes despejar y puedes despejar X cuando igualas ahí en las fórmulas. Entonces uno dice, en el ejemplo A, hago igual X cubo menos 1. ¿Puedes despejar X? Y la respuesta es que sí. Pues. X cubo es y más 1 y después saca raíz cúbica y despejaste X. Fíjate que la fórmula que obtienes es única. Esa fórmula es una única fórmula. Entonces la función es una biyección. F es inyectiva, de hecho. F es biyectiva. Y la inversa es justamente esa fórmula. Ahí está. Es una función biyectiva, la función en cubo. ¿Podemos hacer lo mismo con B? Bueno, en B ya vamos a tener problemas. Mira, pero aquí, fíjate cómo está escrito. Aquí dice despeje, pero cuando el X ya era positivo. Fíjate la condición. Dice X cuadrado más 1 cuando X ya es positivo. Bueno, la gráfica de esa función es la que hemos dibujado ahí a la derecha y toma el intervalo 0 más infinito y lo lleva al intervalo 1 más infinito. Es una función sobreyectiva. Además es inyectiva. Por lo tanto, cuando nosotros despejemos nos vamos a quedar con la fórmula correcta. Y la fórmula es con más. Ahí está. Con más. Raíz de I menos 1. Así que esta es la inversa. Uno puede comprobar, sería bueno que hicieran ese ejercicio, que si hago esto, si una función anula la acción de la otra, esto es razonable, ¿ah?
Esto que estoy diciendo no es una cosa que, esto es por la forma como la función inversa. Recuerda que la función inversa, la función directa es esto. Lo lleva a B, y la función inversa agarra B y lo lleva a A. Entonces componer significa tomar A, llevarlo a B y B llevarlo a A. O sea, A lo lleva a sí mismo, po. Por eso que queda X. Y al revés también, ¿no? Si parto con B y aplico la función inversa, lo llevo a A, y si aplico la función directa, lo llevo a B. O sea, B lo llevo a sí mismo. Eso es lo que está diciendo aquí. Eso va a ocurrir. ¿Okay? El último ejemplo, con esto cerramos un minuto de su tiempo. Mira, que respecto de esta función, un medio de X más el valor absoluto de X, ¿será que tiene inversa? Bueno, aquí hay un valor absoluto. Por lo tanto, nosotros tenemos que escribir la función sacando valor absoluto. Lo que nosotros sabemos es que el valor absoluto de X es X, cuando X lo deja positivo, y lo transforma en un número positivo poniéndole menos cuando el X es negativo. Por lo tanto, esta función va a actuar de la siguiente manera. Cuando X mayor o igual que 0 va a ser un medio de X más sí mismo, o sea, X, porque queda 2X ahí. Nos queda X. Y va a ser un medio de X menos X. Es X más el valor absoluto de él. Y eso va a ser 0 cuando el X era negativo. Así que nos queda 0 si X es negativo. Como pueden apreciar, esa función no es inyectiva, porque todo número negativo tiene la misma imagen. Claramente no es inyectiva. La gráfica de esta función es esa. Por tanto, esta función no tiene inversa. Así que no hay una fórmula para la inversa en esta función. Hay una fórmula para la inversa si yo restringo aquí, y la fórmula de la inversa es la misma. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer mañana? Mañana vamos a estudiar una función bien especial, que es importante en sí misma, que se llama la función exponencial. Esa y la inversa. Eso es lo que vamos a hacer mañana. Bueno, jóvenes, me disculpo por haberles quitado 3 minutos de acuerdo con mi reloj del tiempo.